Pero la gente no entiende. ¿Qué quiere decir que decodificamos el virus? ¿Eso en qué nos ¿Está la puede vacuna ayudar? ya? Claro, ¿en qué nos puede ayudar esto? Mirá, esto se explica de esta forma. El virus, el genoma del virus lo secuencia, lo descubre, lo hace público por primera vez China, tomando el caso de Wuhan, digamos, el virus de allá. A partir de ahí entonces se entiende para la comunidad científica que se estaba en presencia de un virus nuevo. ¿Sí? Muy bien. Cuando el virus ataca a una persona, este virus en particular, toma control de la célula, ¿sí? Y empieza a usar los recursos de la célula para replicarse el mismo virus, ¿sí? Como si se fotocopiara. Claro. Entonces, hasta que la célula estalla y esos virus salen a infectar otras células. Bueno, lo voy a hacer lo más cortito que pueda. Muy bien, cada vez que el virus se autocopia enormes cantidades de veces, claro, y a veces comete errores. Comete pequeños errores involuntarios que son las mutaciones. Entonces se generan nuevas cepas virales. Sí. Esas nuevas cepas virales son susceptibles de ser estudiadas, deben ser estudiadas justamente para que podamos tener mejor trazabilidad del virus, de dónde viene y hacia dónde va, y además puede generar datos y conocimiento para tratamientos. O sea que nosotros sabemos hoy si nuestro virus es igual al de que empezó en China o no. Claro, justamente. ¿Y es no igual? Es el mismo, no es el mismo. Acá no se descubrieron de un mismo linaje 3 cepas distintas. Ajá. Entonces, eso es lo que se dio por aviso a la organización que está en Alemania y dijeron sí, correcto, son 3 virus nuevos y por lo tanto entran en la base... Pero, una pregunta, ¿esto puede querer decir... Tres cepas nuevas. ¿Esto quiere decir, por ejemplo, que si se descubre una vacuna en otro país no va a servir para nosotros o sí va a servir? No, justamente, por eso se llevan los datos... Se llevan los datos a una base de datos mundial, que es la gestiona una organización sin fines de lucro en Alemania. Ahí todos los investigadores envían los datos de las nuevas cepas virales, y los investigadores después que quieren desarrollar vacunas, tratamientos, van a esa base de datos que es libre, está a disposición de todo el mundo, para ver y generan una vacuna, contar con todas las cepas virales para que la vacuna sea lo más amplia posible. ¿Es verdad que este descubrimiento, según me contaban, fue aceptado en 15 minutos, llegando de parte del Malbrán y por las características que tiene el Malbrán a nivel internacional? Sí, en 20 minutos los científicos, porque hay un comité arbitral, digamos, que analiza los datos que vos enviás. En 20 minutos le dieron el ok a las investigaciones que había hecho Malbrán. Es decir, viendo las características que tiene el Malbrán, la investigación. Sabemos, porque Javi estuvo con ustedes, estuvo con Ginés el otro día y nos brinda información. En este momento hay una reunión clave en Olivos entre el presidente, los infectólogos. Calculo que a vos también te habrán consultado. Quiero sacar, a vos te saco del contexto económico, que nada, o sea, lo tuyo es la ciencia. Si vos estuvieras recomendándole a los políticos que están tomando las decisiones, como en el caso de Alberto Fernández, los jefes de gobierno de cada uno de las provincias, intendentes, etcétera, ¿vos recomendarías ampliar la cuarentena? ¿Estás 100% de acuerdo? Mirá, yo entiendo lo que vos decís, pero me excede como funcionario, decirlo. Yo creo que el presidente está rodeado de una enorme cantidad de profesionales, científicos y gente con muchísima experiencia, y ese no es mi ámbito. La verdad, claramente no es mi ámbito. Yo lo que te puedo decir, lo que te contaba antes, que los resultados de hoy son buenos. Son resultados de 15 días o 20 días o un mes atrás, por las decisiones que ahí se tomaron. Pascual, buenas tardes. Le quiero hacer una pregunta sobre un tema un tanto polémico que tiene que ver con la cantidad de testeos que se realizan en la Argentina, que si no entiendo mal son 236 por millón de habitantes, que es una cifra bastante baja comparada con otros países del mundo, y la verdad es que hay muchos pacientes asintomáticos, de modo tal que si se hicieran testeos masivos, sabríamos más respecto de estos pacientes asintomáticos que van a contagiar a otros a su vez. Sí, los testeos de hoy
los testeos de hoy se hacen sobre los casos sospechosos que cumplen con el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, hoy se analizan todos los casos sospechosos y en 24 horas se tienen los resultados. No solo acá en Alnis Malbrán, sino en todo el país con esta red de laboratorios que te decía. Y sí, es necesario, yo creo que incluso ya se está diciendo que hay que aumentar el número de testeos y hay que prepararse para eso. Bien. Y vamos a estar preparados, no vamos a tener ningún problema. En cuanto el Ministerio de Salud de la Nación diga que vamos a aumentar el número de testeos, en realidad no lo aumentamos nosotros, tienen que aumentarlo los sectores que son los médicos, ¿no? Nosotros solo hacemos la parte técnica. Una cosita que a propósito para explicar esto, según los números que dieron hoy ya estamos arriba de los 360 por millón de habitantes, solo ayer se hicieron 1.500, según las últimas divulgaciones que hizo el Ministerio. Pero la pregunta que te quería hacer era, también para evacuar un poco estas dudas y sospechas que hay, todos los análisis que llegan al Malbrán, ¿en cuánto tiempo tardan en haber un resultado? Desde que llega al Malbrán hasta que sale el resultado, ¿cuánto tiempo se demora? Nosotros en Alnis Malbrán demoramos 12 horas en hacer todo el procesamiento y después se elevan las bases de datos, así que en 24 horas ya deberían estar cargados en las bases de datos nacionales. Eso es lo que se demora. Puede haber eventualmente alguna demora en algunos casos puntuales, o porque tienen que averiguar los nexos epidemiológicos, o porque tienen que contrastar si es una primera muestra, segunda muestra o tercera muestra. Puede haber algunas demoras. Lo que pasa es que hay que diferenciar la demora en que una muestra llegue, la demora en que la muestra se procese y la demora en que la muestra, o el resultado, mejor dicho, de la muestra, se cargue en las bases de datos. Bien. Son tres procesos totalmente distintos y a veces no tenés control sobre todos. Bien. Claro. Pascual, vos hablabas un poco de que obviamente que es odioso las comparaciones porque yo lo cuento y lo digo acá todos los días, porque uno dice, bueno, en la Argentina nos va bien, murieron 80 comparado con, para mí son 80 historias, 80 vidas, es un delirio igual, y nosotros hablamos de la frialdad de los números. Pero yo creo que nos cuesta entender un poco, porque la verdad, no vimos lo que se está viendo, por ejemplo, en Nueva York, que está devastada. En Nueva York, que ayer nos contaba un argentino que salía, que están muriendo 200 personas por día en las casas, cuando en realidad en tiempos normales mueren 20. Pues si se multiplicó por 10, es algo descabellado. ¿Y por qué pasó ahí? Obviamente no se cumplió la cuarentena, pero suena tremendo, ¿viste? Suena una película apocalíptica lo que pasó en Nueva York. Mirá, hablando así un poquito ya más en otro plano, yo creo que, y esto también lo ha dicho el presidente y lo ha dicho el ministro de Salud, Ginés, cuando vos privilegiás la economía por sobre la vida humana, y bueno, te pasa esto. Y en definitiva lo que va a terminar pasando es que a la larga va a caer la economía y vas a caer con muchas más vidas perdidas. El resultado final es mucho peor. No sé si se entiende. Vos podés llegar del lugar A al lugar B de muchas maneras. El asunto es que Estados Unidos va a llegar al lugar B con una economía en caída, pero con muchísimas más pérdidas en vidas humanas. El resultado va a ser igual, que es imparable la caída económica, desde mi punto de vista, ya no como funcionario, sino como ciudadano, como lector, como analizando un poco la realidad de forma crítica. Cuando vos ponés sobre la vida humana la economía, es eso lo que te pasa. El presidente, Ginés y todo el equipo ha optado por lo otro, ha puesto la salud humana, la vida humana por encima de la economía, y es ahí donde nosotros nos movemos. Bien, Pascual, te hago una última preguntita. Hablando sobre la tasa esta de, bueno, los infectados o no, se hablaba de que por un lado lo que hay que tratar de evitar es que se sature el sistema de salud, y por ahora el número de gente internada en terapia viene siendo bajo para lo que se esperaba de esta epidemia. Ese es un dato positivo. Y el otro dato del que se habla, y ese es el que te quiero pedir que nos expliques, es de la tasa de positividad. Es decir, sobre 16.000 test que se han hecho, por ahora los números dicen que tenemos, creo que 1.800 infectados en total. Esa es una tasa que está por debajo del 20%. ¿Por qué eso es bueno? ¿Podrías explicarnos por qué es bueno que no sean tantos los casos positivos de los estudiados? Mirá, uno puede explicar por qué es bueno, aunque por ahí no es mi especialidad explicar por qué. Claro.
Obviamente que esta tasa sea tan baja es muy bueno porque quiere decir que el virus no está circulando en forma potente como ha pasado en otros lugares. Por ejemplo, pasó con el famoso caso 31 en Corea, ¿no? Que a partir de que se escapó del control porque no lo sabía, porque no la habían podido testear a una mujer, terminaron casi 1000 personas infectadas. Entonces, yo creo que la baja cantidad de casos tiene que hacernos pensar de que estamos siendo correctos a la hora de movernos, a la hora de aceptar la cuarentena, a la hora de hacer caso, si con el quiere, sacrificio para que poder implica, salvarnos, ¿no? entre todos. Con sí, el sacrificio que se implica a la gente. Mirá, Pascual, yo digo una cosa, si me permitís, es una sola frase que no la digo mucho, pero me parece que es importante. En general, frente a una pandemia, ¿sí? las acciones y las decisiones que se toman antes de una pandemia suelen parecernos exageradas, pero las decisiones que se toman después de una pandemia son mortales. Son siempre insuficientes. Totalmente. Claro. Javi, Sí, dale la última. perdón, yo creo que eso resume. Sí, Sí. la última que te iba a hacer es porque es otro dato que también anda circulando mucho y que habla de la carga viral. Que por ahí hay una carga viral que puede ser alta y más peligrosa. ¿Eso es algo que tengamos que preocuparnos? Mira, ahí la verdad que tendrían que consultar mejor con un infectólogo, con un epidemiólogo. Okay. ¿Sí? Obviamente la misma palabra carga viral ya lo dice, ¿no? Pero yo no quisiera ahí, no naufragar, porque puedo tener la respuesta. Lo que pasa es que no sé si la respuesta que yo puedo dar contiene la asertividad que necesita la gente que está escuchando. Bien, Pascual, te queremos agradecer. Saludo a todos los que están en el Malbrán, gracias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.